¿Qué tal? Buenas noches. Siendo las 21:09, empezamos una nueva edición de Ley al Día, por acá, por Airevisión. Hoy vamos a continuar con el tratamiento del tema del aborto. Si bien sabemos que el día de ayer el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Senadores, rechazó este proyecto de ley que se encontraba en debate en la sociedad argentina. El resultado fue 38 votos negativos y 31 positivos. 2 votos fueron abstención y una ausencia. Esto hace la suma de 72 senadores que forman la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Congreso de la Nación, por este año, por lo menos, el proyecto de ley no va a tener, no ha tenido éxito, por más que en la Cámara de Diputados haya sido aprobado. Es decir, quedó con media sanción y, por lo tanto, se mandó a archivo. El año que viene se podrá seguir tratando este tema si es que algún legislador o el Poder Ejecutivo lo presenta nuevamente, ya sea de la forma en que fue presentado o con algunas modificaciones, que seguramente eso habrá de suceder. Si bien este tema por ahora ha quedado sin seguir, sin continuar, no se va a continuar legislativamente, pero sí el debate social se encuentra instalado, porque el aborto es un tema social, es una problemática social por la cual nosotros, como sociedad, debemos atender y ver cuál es la mejor forma de poder solucionar este conflicto. Este conflicto entre las madres que pretenden abortar y el derecho del niño, por el cual se ha encontrado tan dividida esta sociedad argentina. Así que bueno, hasta el año que viene veremos cómo van sucediendo los hechos. Hay mucha gente militante de esta causa y hay otra gente que milita para que la solución no sea el aborto, sino que sea una cuestión alternativa, que podamos preservar las dos vidas. Así que bueno, este tema ha quedado planteado. Creo que no va a ser el punto final para esta situación, sino que va a continuar en nuestra sociedad. Pero como habíamos iniciado el martes pasado este tema y no daba para solamente unos minutos, debíamos y tenemos que cerrar cuál era el esquema del proyecto que ayer fue tratado y que, como decía, no ha prosperado por ahora. Y este proyecto lo que planteaba básicamente era una división entre la gestación de un niño, de un embrión, de un bebé, hasta los 14 meses inclusive. La madre voluntariamente se le consideraba que tenía un derecho a abortar. Luego de las 15 semanas, el tema era distinto, es decir, cambiaba la situación jurídica en relación a este tema. ¿Y cuál era? Que se consideraba un delito, pero se había bajado la escala muy sensiblemente. Cuando la ley hoy en día vigente establece que la persona que cause un aborto con el consentimiento de la mujer va a tener una pena de 1 a 4 años, en la ley establecía de 3 meses a 1 año. Lo mismo sucedía si la mamá era quien provocaba el aborto. También tenía la misma escala. Es decir, de repente se ponía un punto de inflexión entre el término de las 14 semanas y el comienzo de las 15 semanas hasta que el niño naciera. Vale decir que la ley autorizaba a la mamá a que produjera esto que se llamó acceso al aborto voluntario y gratuito. Bien, pero sucedían otras cuestiones que la ley planteaba, que era que la madre tenía
el derecho y la viabilidad de hacerse el aborto en cualquier organismo, ya sea público o privado, y la institución debía proveer todos los medios necesarios en el término de 5 días para que esto sucediera, es decir, se produjera el aborto, porque si no estaba también sancionado con pena de prisión aquella autoridad de salud que tuviera una institución de salud o que dirigiera una institución de salud, ya sea un sanatorio, un hospital, o que obstruyere el proceso o que se negare a realizar el aborto en el caso de un profesional de la salud. Esta conducta iba a ser reprimida con una sanción de 3 meses a 1 año de prisión, lo mismo que sucede cuando se produce el aborto punible, que en este caso, como la ley establecía, era de las 15 semanas en adelante. Bien, también lo que la ley establecía era una consejería, es decir, toda aquella mamá que concurriera y se realizara un aborto tenía el derecho de exigir toda la información y el seguimiento desde antes de realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta posteriormente, es decir, un seguimiento médico, un seguimiento psíquico y un seguimiento social. Bueno, esto era lo que estaba establecido en la ley, en el proyecto de ley. También era obligatorio para las obras sociales, los organismos públicos y privados, establecer todo un mecanismo para que este acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fuera en el plazo prefijado, como había dicho anteriormente, de 5 días. Bueno, esto no ha sucedido. En el Congreso de la Nación se plantearon muchas cosas, como por ejemplo, se planteó que los organismos nacionales o el Estado Nacional, que era el encargado de dictar esta ley, ponía en cabeza de las provincias las obligaciones de efectivizar este derecho, pero no establecían los recursos económicos para poder implementarlo. Por lo tanto, también había una cuestión ahí constitucional relacionada con el federalismo en relación a que la nación no podría imponer a las provincias una obligación sin transferir los recursos necesarios para que esta ley se pueda cumplir. Esto era uno de los argumentos que plantearon algunos legisladores, y otro de los argumentos era que nuestra Constitución, los tratados internacionales, consideraban a la vida desde la concepción, vale decir, desde la concepción hasta la muerte de una persona, se consideraba vida y debía ser protegida por nuestras instituciones políticas y jurídicas. Vamos a una pausa y continuamos desarrollando este tema, y por lo menos le vamos a dar un cierre para luego poner o avisar un poco qué vamos a seguir en la próxima edición.